Listo. Bien. Para el día de hoy, entonces continuamos con esta, digamos, con esta visión general que estamos, que hicimos, que empezamos la sesión pasada con respecto a los paquetes geoespaciales que hay en el lenguaje de programación R. Entonces dimos un repaso a una primera vista, mejor dicho, a los paquetes para manejar información vectorial. El contenido sobre raster está ahí en esa misma lección, o sea, la misma página que vimos la vez pasada. Entonces ahorita comenzamos a ver los ejemplos. Bueno, para los datos que vamos a utilizar el día de hoy, se trata de una base de datos que se llama Workling. Digamos, más que una base de datos, es un conjunto de archivos que tienen información climática que es proveniente de estaciones meteorológicas, como los datos con los que están trabajando ustedes para el proyecto. Esto entonces presenta información en diferentes resoluciones y se miden diferentes variables, específicamente temperatura, precipitación. Para las versiones más nuevas, hay, me parece que 2 versiones ahorita. Hay algunos datos similares a esos que les pasó Cristian, como evapotranspiración, otros como velocidad del viento, radiación solar. La primera versión lo que tiene sobre todo es temperatura y precipitación. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto para que vean de qué se trata. Y como ven, está en diferentes resoluciones. La más detallada es de 30 segundos. Y la más gruesa, digámoslo así, es la de 10 minutos. ¿Alguien me puede contar, por cierto, qué saben ustedes de datos raster? Si los han visto en otro curso y qué han hecho. Creo que, bueno, no sé, en mi grupo de cartografía los habíamos visto para trabajar en QGIS, pero no sé si el otro grupo también. Ah, ok. ¿Y cómo que han hecho? ¿Han hecho álgebra raster, algo así por el estilo? ¿O solo Yo diría visualizar? que no, porque no tengo ni idea de qué sea eso. Ok, así como sumar capas, sacar promedios entre las Ajá, capas. sí, sí, esas cosas sí. Sí, lo han hecho. Ujú. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces hay alguna idea. Excelente. Bueno, este es un conjunto de datos raster. Se utiliza mucho en áreas como biogeografía para modelar la distribución de las especies, y he visto que también se usa en otras como clima, por ejemplo. Ha sido bastante utilizado en los últimos años y han salido ya algunos conjuntos de datos que son similares. Para que se den una idea, que estuve buscando anoche, este es el conjunto de las estaciones climatológicas de donde sale esta información. Uno lo puede ahí acercar un poco a esto. Le llegué ahí googleando. Aquí ya vamos a ver si vuelve a aparecer los puntitos. Ah, se desapareció. Vamos a ver. Si ponen ahí nada más Working Stations, entonces a uno lo lleva a este sitio que se llama Working Weather Stations. Databasing se llama en realidad el sitio, y ahí puede ver entonces cuáles son esas estaciones meteorológicas. Cada una de estas, como les decía, toma datos de temperatura, precipitación, principalmente esas dos, y en algunos casos de otras variables. Ahora, importante, esto era lo que quería resaltar, a pesar de que el modelo que se distribuye presenta diferentes resoluciones, digamos 30 por 30 segundos, como puede verse bien aquí, no es que haya una estación en cada una de esas celdas. Eso se logra, se calcula o se estima mediante este método que se llama interpolación. De hecho, hay algunas zonas del planeta que tienen una gran concentración, aquí como en América del Norte, por ejemplo,
una gran concentración de datos, entonces eso hace esperar que el modelo sea ahí más preciso, pero hay otras zonas que están bastante descubiertas, aquí como el norte de Europa y de Asia, la Amazonía, incluso las zonas de los desiertos. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta ahí em, para ya aplicaciones más realistas que se quieran realizar con esos datos. En el caso de Costa Rica, la verdad, ahora que lo veo, hay más estaciones de las que yo esperaba. Nunca lo había visto así tan en detalle. Yo sabía que se podía acceder a los datos de las estaciones, pero hasta ahora los veo así tan claramente. Bueno, igual, hay zonas entonces que están bastante descubiertas, como el del norte, y otras partes que tienen una mayor concentración, pero en general hay que cubrir esos espacios que están vacíos. Bueno, de ahí sale este conjunto de datos de estas estaciones meteorológicas, se interpolan y se obtienen conjuntos ahí en varias resoluciones. En algunos casos, para algunas variables, está disponible la información por mes. Digamos, uno puede bajar la temperatura mínima por cada uno de los 12 meses, lo mismo la temperatura máxima, la temperatura promedio y el resto de las variables. También está este conjunto de variables bioclimáticas que son 19 y están construidas a partir de una aplicación en biogeografía, que es para modelar la distribución de las especies. Estas son 19 variables, creo que están aquí, dice variables bioclimáticas. Esas son igual. Nuevamente, son principalmente temperatura, que es la 1, y la precipitación, que es la 2, y luego varias que salen ahí de la combinación de ambas. De ahí viene este conjunto de datos con el que vamos a trabajar hoy. Eso nada más para que sepan de dónde es que está saliendo. Ese es el working. Como les digo, hay algunos conjuntos de datos que son similares. Bueno, en cuanto a los paquetes que vamos a utilizar, ya vimos los de datos vectoriales o el de datos vectoriales, que es sobre todo el SF. Hay algunos otros como el SP, pero los mismos autores de SF, que son los mismos, dicen que lo mejor es cambiarse, porque el SF es más moderno, pero puede ser que cuando ustedes busquen ahí información, vean también algunos ejemplos con el SP. Ok, en el caso de raster pasa algo similar. Este es el paquete que se ha venido usando desde hace algunos años y el autor desarrolló también uno que se llama Terra, que por ahí en el sitio está también descrito. Vamos a ver si le llego. Por ahí habla de Terra en algún lado, Raster Package. Este es el que vamos a usar. Y por ahí estaba el enlace a Terra, se me perdió ahorita. Pero bueno, a lo que iba es que creo que nos vamos a basar sobre todo en el raster, el que todavía sigue siendo el más usado, porque aunque el autor recomienda irse pasando, todavía veo pocos ejemplos utilizando ese nuevo. Y el mismo libro que estamos siguiendo utiliza el raster. Entonces, tal vez veamos algunos ejemplos con Terra, pero creo que sobre todo nos vamos a basar en el raster. Ok, ahora ese lo instalaron ustedes seguramente, la lección anterior, y ahora lo vemos en detalle. Bueno, podemos ir empezando entonces aquí con el RStudio, hacer lo que siempre hacemos. Creamos un archivo nuevo. Debería borrar todo esto. Aquí ustedes, como hemos hablado otras veces, pueden crear un proyecto nuevo si les parece. Yo creo que en este caso me sirve a mí por lo menos crear nada más un archivo, RScript. Nada más hay que tener cuidado de ponerlo en el directorio adecuado. Y esta es la clase 16.
Ok, podemos comenzar poniéndole un título. Datos raster. Y cargamos las bibliotecas, los paquetes, como se llaman aquí. Vamos a ver si los vamos a utilizar todos. Yo creo que todos, bueno, tal vez el ggplot no hoy, porque no me dio tiempo de desarrollar un ejemplo para datos raster, pero lo voy a poner así como está. Ok, ejecutamos eso y si no dio ningún error, puede ser que haya algunos warnings, pero si no hay error, entonces en general estamos bien. Ahora, vamos a, aunque ya pasamos la sección de datos vectoriales, vamos a necesitar el conjunto de datos de las provincias para hacer algunas operaciones. Entonces, podemos traernos eso nuevamente para que nos quede ahí en un data frame que se llame provincias. Esa sección, esta capa es vectorial. Ok, ahí está. Entonces, como vimos la vez pasada, esto es un tipo de datos especiales, es como un data frame que está ampliado para incluir una columna de geometría, que en este caso corresponde a polígonos, y con un conjunto de funciones para manipularlas, que la vez pasada ya vimos alguna, como la función strread para leer, la que estamos usando justamente en este momento. Hay otras para recortar, para unir, para plotear, podemos hacer eso, para graficar eso. Mapeo, lo voy a poner aquí. Y allá vamos a la función plot para ver que todo eso esté bien. Sería a provincias. Se me olvidó ponerle la geometría. Bueno, si uno no le pone ahí exactamente la columna de geometría o le especifica otra, entonces sucede esto que había mencionado, que trata de hacer un mapa temático por cada una de las variables, las cuales muchas en este caso no tienen sentido. Entonces, para que me mapee nada más la geometría sin hacer ese mapa temático, podemos usar la notación de dólar con la columna geometry, que es la que tiene los polígonos. Y voy a borrar esto porque después puedo tener problemas de memoria. Yo es que en esta máquina tengo poquita memoria. Una máquina virtual. Ok, y ahí está. Ahí están los polígonos. Parece que todo está en orden. Profe, esa parte que dice lectura de una capa vectorial, está en el programa del curso. Sí, claro, está aquí en ejemplos de uso de funciones. Fue la que hicimos la vez pasada. ¿Me encontraste? No, todavía no. Estoy buscándola. Ok, ahí está, está incluso aquí en el índice. Ya me la encontré. Ok, bien. Tenemos entonces ahí cargado el objeto de provincias. Bueno, antes de que se me olvide, porque creo que no terminé eso la vez pasada, con los ejemplos del libro, voy a ir al libro, antes de pasar a los datos raster, o computación con R. Estábamos hablando, habíamos instalado
estos dos paquetes, el SP Data y el SP Data Large, los grandes. Si ya están instalados, entonces los pueden, voy a hacer aquí mismo, los pueden cargar con library, digamos ese. Profe, ¿por qué será que no me aparece la opción de run? No tengo idea. Es un script que que termina en .r. Sí, bueno, yo le puse clase 3 de junio punto ¿Punto qué, perdón? el, qué sé yo, clase 3 de junio punto R. Sí. Ujú. Bueno, voy a hacerlo otra vez. A ver. Y no aparece el ROM aquí. No, no aparece. ¿Qué es lo que aparece? No me aparece nada. Pero sí te estaba apareciendo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ahora ya lo hice nuevo y ya me aparece. Voy a guardarlo. A ver si me sigue apareciendo. Ah, ok. Ya apareció entonces. Sí. Ah, ok. Bueno, decía entonces que la biblioteca esta que se llama SP Data tiene un conjunto de conjuntos de datos de ejemplo que se pueden seguir a lo largo de los ejercicios que hay en el libro. Entonces, por eso me parece importante que lo conozcan. Bueno, una manera de verlos es aquí si uno pone spdata en la línea de comandos, luego dos puntos, recuerden que esa es la notación para acceder a alguna de las funciones o alguno de los conjuntos de datos que está en determinado paquete. Entonces ahí le sale la lista. Entonces en que son sobre todo datos de otros países. Por eso es que tratamos entonces en otras partes de buscar datos de Costa Rica. Está, por ejemplo, este que se llama Mundo, World. Entonces, si vemos eso, ahí en la consola, ahí pueden ver los polígonos, los registros de ese conjunto de datos, igual con cualquier otro. Más fácil verlo con View. Este es un conjunto de datos que está basado en Natural Earth, que me parece que lo habíamos utilizado en alguno de los ejercicios, que es como un sitio ahí que tiene alguna información que se usa particularmente para fines de enseñanza, o sea, para lo que estamos haciendo aquí. O sea, no son datos oficiales, aunque creo que esto viene del Banco Mundial, pero se pueden utilizar. Bueno, aquí tal vez este es más apropiado para ver algunas de esos mapas que estábamos viendo hace un momento. Digamos, aquí podemos poner un plot. Voy a poner ejemplo nada más, para no perdernos luego. Ejemplo de conjunto de datos en SPData. Plot, ya hemos visto el Word, y vean que hay una variable ahí que se llama, bueno, esas son todas las variables, hay una que se llama población, pop, de population. Podemos ensayar con esa. Ay, me tira creo que es un gráfico, entonces, usando la otra notación, la de los paréntesis, cuadrados, ahí está. Profe, el paquete que usted cargó ahí que se llama SP Data, tenemos que cargarlo. Sí, ya está, instalarlo, ¿querés decir? Instalarlo lo habíamos instalado, creo que la mayoría. Si no, lo instalas con Install Packages. Sí, porque me salió error, entonces creo que es que no lo tengo.
Probablemente. Es solo para para dar una ojeadita rápida a lo que hay ahí y que ustedes sepan entonces cómo accederlo para que sigan los ejemplos del libro. Bueno, entonces ese es un mapa de lo que llaman un mapa de coropletas a veces de la población mundial, o sea, es una variable numérica que según la cual se asignan colores a los elementos del mapa. Entonces ese es el de la población de los países del mundo. Los países que están más hacia el amarillo son los que tienen mayor población. Y vamos a ver qué otras variables hay. Esto sobre todo es interesante si uno tiene variables numéricas, la expectativa de vida, life exp. La desventaja de usarlo así con esta notación es que no me ayuda con la life exp. No me ayuda con el type ahead, como para completar el nombre de la columna, porque es como una constante, entre comillas. Ok, esa es la expectativa. Los que tienen más expectativas más altas son las que están hacia el amarillo, como en América del Norte, en Europa. Por ahí estamos nosotros en algún lugar en el medio, relativamente alto en realidad. Bueno, y así funciona. El otro conjunto de datos, el SP Data Lerch, es exactamente lo mismo, solo que tiene algunos conjuntos un poquito más grandes. Entonces yo creo que ellos lo desarrollaron después y no lo quisieron poner todo junto para que esto no consuma mucha memoria. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Fácil así. SP Data Lerch. Y vamos a ver qué es aquí más. Bueno, que hay algunos conjuntos de datos raster. Hay un NDVI que estuvimos hablando hace algunas secciones. Shops, área de estudio. Yo creo que esto es sobre todo raster. Vamos a ver London Streets. Pero por curiosidad. Sí, es vectorial ese. Y esto probablemente son geometrías de líneas. Y este OSM que hay aquí me sugiere que son tomadas de OpenStreetMap. Vamos a ponerlo para no quedarnos con la gana nada más. Plot. London Streets. Geometry. Bueno, esas son las calles de Londres. O una parte por lo menos. Haría falta un mapa de fondo para apreciar mejor qué es. Ok, pero lo que quería que estuviera claro es nada más que ahí están los conjuntos de datos de ejemplos del libro, para que entonces puedan seguir el texto sin ningún problema. Bien, podemos seguir entonces con la clase de hoy. Tenemos cargado entonces el conjunto de datos de las provincias y me voy a mover ahí hasta donde se habla del modelo raster. Bueno, por lo que me cuentan, entonces ustedes ya conocen algo del modelo raster. Básicamente un conjunto de datos raster se ve como esto, es como una cuadrícula en donde cada una de las celdas tiene un valor. Puede ser un valor continuo
o puede ser un color discreto, como algún tipo de categoría. Por lo general, el modelo raster tiene un encabezado, que es donde está alguna información importante como la cantidad de filas, la cantidad de columnas, el tamaño que tiene cada una de estas, y luego también tiene ya la matriz, una matriz con los datos propiamente dichos, o sea, esto que estamos viendo aquí. En el encabezado, como les estaba diciendo, se define alguna información importante como el sistema de referencia de coordenadas, o sea, si eso es WGS84, CRTM05 o alguna otra cosa, cuál es la extensión y el punto de origen de la capa raster. Por lo general, esto está en la esquina inferior izquierda, entonces se dicen cuáles son las coordenadas de este punto, luego cuánto es que mide cada celda, cuántas celdas hay, tanto en cuanto a filas como en cuanto a columnas y a alguna otra información de interés. Internamente, en alguna parte, cada celda tiene alguna identificación y almacena un solo valor, el cual, como les decía, puede ser numérico o puede ser categórico. A diferencia del modelo vectorial, noten, aquí no es necesario almacenar las coordenadas de cada una de las geometrías. Si esto fuera un modelo vectorial, tendría que almacenar yo los vértices de la celda 1, de la celda 2, de la celda 3, de la celda 4 y todos por separado. Entonces eso haría mucho más voluminoso el conjunto de datos. Aquí lo puedo hacer con menos información, esa que les estaba comentando, de dónde es que empieza a medirse eso. Por lo general es aquí, pero puede ser también en alguna de las otras esquinas. Eso depende del formato que se está utilizando. Bueno, entonces este modelo de datos es más sencillo y tiene la ventaja de que se puede tratar cada uno de estos conjuntos de datos como si fuera una matriz. Y se puede hacer esto que estaba mencionando del álgebra de mapas, que es pues básicamente poder hacer operaciones algebraicas sobre los datos de la matriz. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de mapas raster que corresponden a las temperaturas promedio de cada uno de los meses del año, entonces yo puedo con una operación de álgebra promediar todas esas capas, digamos las 12 capas correspondientes a cada uno de los meses y obtener una capa promedio, como si fuera una matriz. Ok, tiene esa ventaja, entonces, y por eso se utiliza mucho en análisis. Por otra parte, el modelo vectorial, como se dice aquí, y esto viene del texto, es mucho más flexible en cuanto a las posibilidades de representación de geometrías, o sea, me permiten más exactamente representar límites, digamos, y los contornos de los polígonos. Entonces, por lo general, uno necesita una combinación de ambos conjuntos de datos en un proyecto real. Bueno, esto se usa mucho para almacenar datos de variables bioclimáticas como precipitación, temperatura, también algunas cosas como densidad de población, los datos que vienen de instrumentos de teledetección y también se utiliza para datos discretos. Un uso muy común que se le da es para datos de tipo de suelo, en donde lo que tenemos son categorías. Entonces, en cada celda hay un número como estos, y uno dice el 1 corresponde a bosques, el 2 corresponde a pastizales, el 3 a zonas urbanas, y ahí cada una de las diferentes categorías. Y luego, entonces, internamente maneja esas categorías para a propósitos de análisis y de despliegue de los datos. Ok, ese es el modelo vectorial. Así, básicamente, es una matriz. Vamos a ver tal vez algún ejemplo aquí. Eh, Ahorita les enseño cómo descargar lo que voy a mostrar aquí, pero de momento lo pueden ver, nada más para que esa parte no quede sin ilustrar. Esto es lo que vamos a bajar ahorita. Ok, estos son los datos de WorldClim precisamente que tienen extensión BIL. Es uno de los tantísimos formatos que hay para manejar datos raster. Y esta es la zona que corresponde a Costa Rica. Entonces, si uno se acerca, voy a ponerle un mapa de fondo.
ahí puede ver las celdas que componen el modelo. Y cada una de esas celdas tiene un valor, que en este caso corresponde a la altitud. Entonces, con la herramienta de identificación de QGIS, ahí pueden ver el valor a la derecha, que son los metros sobre el nivel del mar. Incluso más fácil, esto lo podemos colorear. Algo así. Okay. Las zonas entonces más cercanas al rojo son las que tienen menor altitud y conforme nos vamos moviendo hacia el azul hay mayor altitud. Zona de Talamanca, ahí más alto. Ok, este es un modelo BIL, un formato BIL, que se me olvidó exactamente qué es lo que significan las siglas, pero como les digo, es uno de los tantos que hay para manejar información raster. Y cada uno de estos está acompañado de un archivo HDR, que quiere decir header, lo voy a abrir rápidamente, que tiene esa información de encabezado que estaba mencionando. Ahí es donde dice cuántas filas, cuántas columnas, UL upper left, por ejemplo, esta yo creo que empieza en la esquina superior izquierda, la toma como referencia, no la inferior como decía en el texto, pero no importa, eso puede variar. Ok, entonces ahí dice cuál es la esquina desde la cual empieza a cortar, a contar, cuál es la dimensión de cuál es el tamaño de las celdas, tanto en la dimensión X como en la dimensión Y. Este número de aquí corresponde, me parece, a 30 segundos. Okay, que es un poquito menos de 1 kilómetro cuadrado. Algunas veces esta información está ahí en un mismo archivo, otras veces está por separado. Y a veces se utilizan más archivos por separado para especificar, por ejemplo, la proyección y los datos de la proyección en general. Bien, esto era nada más para ilustrar cómo es que se ve el modelo raster en un mapa. Y regresamos aquí. Bien, para manejar datos raster, entonces, como les estaba comentando, vamos a utilizar el paquete raster, que ahí tienen el enlace bueno, aquí se los puse en CRAN, al repositorio principal. Y se apoya en otro paquete que se llama RGDAL, que es el que proporciona enlaces a las bibliotecas GDAL y PROG. Entonces yo por lo general cargo los dos para que entonces no me dé problemas. A veces funciona bien solito, pero otras veces necesita como el apoyo de RGDAL, entonces yo los cargo ambos. Bueno, el paquete raster define 3 tipos de datos principales. Un tipo que se llama raster layer, que es para almacenar una sola capa, eso justamente como que estábamos viendo ahora, que tiene la altitud. Luego tiene otro tipo de datos que se llama raster brick, que lo que hace es que almacena varias capas, por ejemplo, las que vienen de una imagen satelital, o sea, son capas que están relacionadas de alguna forma. Esta es la banda 1, esta es la banda 2, esta es la banda 3, pero todas cubren la misma área y tienen la misma resolución. Y hay también otro tipo de datos que se llama raster stack, que al menos yo uso menos. También almacena varias capas, pero a diferencia del raster brick, estas provienen de diferentes fuentes. Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos que les estaba mencionando al principio y vamos a hacerlo con la base de datos de Worklim y a través de una función que se llama getData. Ok, entonces vamos a poner aquí en nuestro archivo algo así como ejemplo de acceso a conjuntos de datos raster o de lectura.
Ok, como en este caso vamos a descargar alguna información, es conveniente, como en la lección pasada, definir cuál es nuestro directorio de trabajo. Eso lo hacíamos con la función setwd y entre paréntesis colocábamos la ruta de ese directorio. Entonces tengan cuidado aquí de especificar una ruta que exista para ustedes en su disco y a la que tengan acceso de escritura, y recuerden lo de las barras que tienen que ser en esta dirección, que a veces es diferente a la que pone el Windows por defecto. Entonces sería set working directory y setwd users mf Vargas. Ok, creo que ese a mí me funciona. Voy a ejecutar. Tengo algo aquí que está estorbando. Yo creo que sí lo hizo. Y para corroborar, podemos utilizar el getwd para que me imprima el directorio de trabajo y ver que realmente esté ahí donde yo lo necesito. Ok, ya está el directorio de trabajo. Entonces ahí me va a dejar los datos. Ya vamos a ver cómo. Ok, vamos a utilizar ahora la función getData. Vean lo que le estamos pasando como argumentos. Primero le estamos diciendo que vamos a acceder al conjunto de datos WorkStream. Esto es porque getData puede acceder a otras fuentes de información que estén en línea o también datos locales. Esto de WorkStream, por cierto, lo mantiene el mismo autor que hizo el paquete raster. Voy a entrar ahí a la sintaxis un minuto. Vean las opciones que hay para el conjunto de datos. Puede ser GADM. Esto es una base de datos de áreas administrativas que el autor ha ido recopilando. Entonces, si uno quiere los límites de algún país o la división interna en provincias o en la que sigue, entonces ahí lo puede acceder. Hay otra que se llama SRTM, esa es de altitud, y también está la de WorkStream. Por ahí hay más información y creo que hay más conjuntos de datos. Ok, y luego viene una serie ahí de argumentos que me permiten especificar qué es lo que yo quiero bajar dependiendo del conjunto de datos. En el caso de WorkStream, como la base de datos completa es muy grande, entonces lo que puedo yo hacer es darle una coordenada y me va a bajar nada más la sección que corresponde a esa coordenada, de acuerdo a la división que maneja internamente este conjunto de datos. En el caso de Costa Rica estamos con el resto de América Central y también con el Caribe, como habíamos visto, ya lo borré, pero en no, todavía no hemos pasado por ahí. Ahora ya lo vamos a ver. Ok, entonces podemos ejecutar eso. Más. Ok, repasando, WorkStream, la variable de altitud, hay varias opciones como precipitación y temperatura también. La resolución, .5, que es de 30 segundos, o sea, medio minuto, y una longitud y latitud que correspondan al área que yo quiero descargar. Entonces, esa coordenada para mí es fácil de recordar para Costa Rica, menos 8410. Ejecutemos a ver qué pasa. Ahí probablemente les vaya a tardar a ustedes un poquito más. Seguramente les está apareciendo como una ventanita diciendo que está descargando, ¿correcto? Sí. Ok. Al final les va a dejar un directorio como este en el directorio de trabajo, un subdirectorio como este en el directorio de trabajo, en donde va a dejar esas variables que acabamos de ver. Entonces, avísenme porfa cuando termine de descargar.
A mí ya me cargó. A mí también. Ya, ok, genial. Últimamente está más rápido. Antes tardaba un poco más. O ha mejorado la conexión que todos tenemos, no sé. Ok, entonces con eso, bueno, aquí tal vez de una vez pude haber hecho, hagámosle un plot. Aquí tenemos también un plot para ver datos raster. Como tenemos el de datos vectoriales, entonces le voy a poner plot alt de altitud, que es el nombre de la variable en el cual descargamos eso. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, me descargó la información para toda esa zona que les estaba comentando, básicamente Mesoamérica y la zona del Caribe, y aquí me generó también una paleta de colores que representa la altitud. Eso luego lo vamos a poder ver con más detalle porque aquí, como ven, cuesta distinguirlo. Pero ok, ya tenemos entonces la información descargada. Y ahora nos vamos a enfocar en la parte de Costa Rica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Muy bien. Tenemos entonces esa parte. Ahora, para recortar la información que nada más nos interesa, o sea, la de Costa Rica en este caso, tenemos varias opciones. Podemos hacer un recorte utilizando lo que habíamos utilizado en la lección pasada, que es especificando un bounding box, que por cierto llamaba la función, una que se llamaba bbbox. Descubrí que puedo saltarme esa función si pongo las coordenadas de los límites en el orden correcto, aquí ya dentro de extent. Antes lo que hicimos la vez pasada creo que fue que dentro de extent llamábamos a stbbbox. Bueno, y ahí les decía cuál era el X mínimo, el X máximo, etcétera, etcétera. Si lo pongo en este orden, X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo, entonces como que me puedo brincar esa función. Ok, le estoy pasando eso como entrada a la función crop. Este es el crop que ustedes han visto seguramente en los SIG de escritorio y que me permite hacer un recorte de una capa raster. Ese recorte puede hacerse con base en un rectángulo, como lo estamos haciendo aquí, o con base en una capa vectorial, que es lo que vamos a hacer más adelante. Ok, entonces, llevémonos esto. Eso está entonces para los límites aproximados de Costa Rica y el resultado va a quedar en la variable altitud. Ya lo vemos, entonces lo podemos plotear, como se dice comúnmente, altitud. Y ahí está, ya nada más para Costa Rica. Este plot tiene opciones, argumentos similares a los que ya hemos visto varias veces, como el main, para ponerle un título. Vamos a ver cómo fue que le puse aquí, altitud recortada. Para los límites aproximados de Costa Rica. Pongo aproximados porque no estamos siguiendo el contorno exactamente, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato. Pero vean entonces que los límites, digamos, este con Nicaragua es nada más una línea, no se sigue el contorno del río San Juan ni nada por el estilo. Y lo mismo en el caso de Panamá. Muy bien, por ahí nos vamos acercando. Eso es algo que se puede utilizar. Y ahora sí vamos a utilizar el mismo crop, pero pasándole como argumento no un extent, sino
una capa vectorial que ya tenemos cargada, y para eso fue que cargamos ese conjunto de datos de provincia. Hay que llamarlo crop y luego el mask. Voy a llevármelo de una vez, y estamos utilizando el enfoque, el del deployer, una vez más, transmitiendo la información entre los pipes. Entonces, la capa de altitud alt, esta que tiene toda para Mesoamérica, porque esa no la hemos alterado, esa se la pasamos a la función crop, que recibe como argumento la capa de provincias, y luego hacemos un mask con las provincias. Aquí vemos el efecto cuando lo ejecutamos. Y vamos a ver si me lo hizo. Ups, ¿qué hice? Voy a borrarlo primero. Todo lo que hay ahí. Y de nuevo. Y Nos que no me falta lo... el plot, profe. Tienes toda la razón. Gracias. Me gusta. Sí, ya lo recortamos y ahora hay que hacer el plot. Ahí está. Ok, entonces ahí, bueno, como metimos la isla del Coco, porque es parte, por supuesto, de la división de ese polígono, de esa capa vectorial, entonces la parte continental me queda un poco difícil, pero vean cómo sí se ve ya el contorno en la parte de arriba, porque recortamos con base en ese límite. Entonces eso nos aplica ahí tanto para Costa Rica como para el lado de Panamá. Okay, entonces esas son dos opciones para recortar la capa. Estas, por cierto, estas funciones yo creo que están explicadas más en el capítulo que sigue, pero es un buen ejemplo para ver entonces cómo es que funcionan en general los datos raster. Ok, tenemos entonces nuestra capa de altitud. Podemos ver entonces algunos datos generales de la capa. Eso puede bastar con poner ahí nada más el nombre y se me va a desplegar en la consola un pequeño resumen. Bueno, nos dice cuál es el tipo de datos o la clase, digamos, de esta capa, es raster layer, que si recuerdan, este es el tipo que tiene nada más una sola capa y no varias, como los otros dos casos. Nos dice cuáles son las dimensiones, cuántas filas, cuántas columnas nos quedaron después del recorte, cuántas celdas en total, cuál es la resolución. Puede haber una resolución diferente para el eje de las X y una resolución diferente para el eje de las Y. Entonces, en ese caso, no tendría yo cuadrados en mi capa raster, sino más bien rectángulos. En este caso, parece que sí tengo cuadrados. Luego, ¿cuáles son los límites de la capa? Bueno, estos son los que quedaron después de hacer el recorte, el X mínimo, el X máximo, Y mínimo, Y máximo. Aquí está la información de la proyección cartográfica. Básicamente eso es WGS84. Aquí no está utilizando el código EPSG que estábamos viendo la vez pasada, sino que especifica los parámetros, cada uno por separado. Ambas opciones son válidas dentro de R y las acepta la mayoría de los paquetes. Source memory, supongo que quiere decir que está almacenado en memoria. Bueno, el nombre de la capa, esto es AL23, este es el nombre que me viene originalmente del conjunto de datos. Lo de 23 es porque esa zona de Centroamérica y el Caribe tiene el número 23 entre todas las zonas que define Workling, o sea, es algo interno de ellos. Y aquí me da cuáles son los valores mínimos y los valores máximos de la capa. O sea que en esta, para el país, aquí midió una altura máxima de 3.732 metros.
me quedó tal vez un poquito corto. Recuerden que estos son estimados, ¿verdad? No representan los valores exactos. Y hay un mínimo de menos 10 metros sobre el nivel del mar. Bueno, eso nos da en general entonces alguna idea de de cómo es esa capa y cuál es su contenido. Ok, eso nada más entonces con poner el nombre de la capa y darle enter me genera esa información. Podemos ver cada una de esas cosas por separado. Por ejemplo, class, eso me diría el tipo de datos. Es el raster layer, como ya habíamos visto. Aquí, ¿qué más? Ah, bueno, la cantidad de capas que hay ahí, n layers, en este caso va a ser solamente una. Ujú. Y bueno, esas. Todo lo demás que hay ahí igual se puede obtener por funciones por separado. Ok, veamos otra capa. En este caso, la de precipitación. Para precipitación tenemos capas promediadas para cada uno de los meses del año. Entonces, nuevamente utilizamos la función getData y nada más cambiamos el nombre de la variable que queremos obtener. En este caso, entonces, es prec de precipitación, precipitation. Le dejo la misma resolución de 0.5 y la misma coordenada para que me traiga el bloque correspondiente, que sigue siendo ese de Mesoamérica y el Caribe. Capa de precipitación. Y esto va a ser lo mismo. Tal vez tarde un poquito más porque en este caso no es una sola capa, sino que son 12. Yo ya la tenía descargada. Me imagino que para ustedes la está descargando. Me cuentan, porfa, cuando termina. A mí ya. Ya, ok, qué rápido. La mía también ya. Genial. Sí, también ya. Ok, entonces podemos avanzar. Hacemos lo mismo. Primero, llamamos a la función crop, especificando un extent, o sea, como un bounding box, un rectángulo para recortar nada más la parte que corresponde a Costa Rica aproximadamente. Y de una vez voy a llevarme el plot para que no se me olvide. Entonces, primero, hacemos el recorte, el crop, y lo que estaba en prec pasa a precipitación, o mejor dicho, prec sigue existiendo. Creamos una variable nueva que se llama precipitación, y precipitación, que es la parte de Costa Rica nada más de momento, la mapeamos con el plot. Bien, como son 12, entonces me está generando un mapita para cada uno de esos 12, que aquí no se ven como que muy bien. Aquí, bueno, tal vez a ustedes se les ve un poquito mejor. Aquí es simpático ver, por ejemplo, cómo se va, la parte verde es la que tiene mayor precipitación en ese mes del año en particular. Entonces, este que tengo arriba a la izquierda es enero. Entonces, ahí llueve más en la zona del Caribe Norte y ver cómo se va moviendo entonces aquí esa parte verde, digamos ya a mitad del año, donde empieza a llover más en la zona del Pacífico y del Valle Central. Ahora, si uno quiere ver una por separado, como se imaginarán, puede utilizar, puede especificarle esa capa. Ok, voy a adelantarme aquí nada más un poquito, porque ahí no apareció cuál es el nombre de cada una de las capas
por mes. Son estas. PREC 1.23, PREC 2.23, PREC 3.23. Voy a ponerlo aquí de ejemplo una. Plot. Precipitación. Esto es lo que viene ya del conjunto de datos original. Bueno, más fácil así. Si uno le utiliza la notación del signo de dólar, entonces aparecen ya las posibilidades de todas las capas que están en ese conjunto de datos. Esta es la de enero, por supuesto. 1 es enero, 2 febrero, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. Ajá. En la parte donde aparecen los plots, si uno no los va limpiando el historial, puede que los siguientes den error, porque es que me estaba pasando algo así, ahorita que lo limpié, hasta ahora es que me está funcionando. Me ha pasado, sí, me ha pasado a mí, por eso prefiero andarlos limpiando. Y como les digo, Bueno. en esta yo no tengo mucha memoria, en esta computadora, entonces, en esta máquina virtual, entonces yo sí los limpio. Y además para que no se haga, recomiendo limpiarlos de vez en cuando, por lo menos si se hacen muchos. Ok, entonces esa es la precipitación, el mapa de precipitación para enero, como les decía. Ahí se ve, entonces más agua en el Caribe Norte y aquí el Pacífico bastante seco. Si nos movemos hacia otro mes del año, digamos, donde llueve más por estos lados, digamos que por agosto. Entonces ya hay más agua por aquí, por el lado del Pacífico y un poco por el Valle Central. Esto está generado, por cierto, con datos de un rango de años particular, que me parece que va como de 1960 al año 2000. Y por supuesto eso cambia con el tiempo. Y como les mencioné también, hay varios conjuntos de datos de estos, o varias versiones de Workling. Esta es la versión 1, la que estamos accediendo. Hay una versión 2 que, aparte de que mueve un poco más actualizadamente ese rango de años, también incorpora otras variables, como esas que vimos ahí en la descripción, de velocidad del viento, radiación solar y algunas otras. Eso es porque las estaciones meteorológicas cada vez son capaces de capturar más datos y además funcionan más automáticamente. Por cierto, hay varios artículos que, digamos, que señalan algunas carencias de este método de Workling, porque muchos datos son recopilados manualmente, entonces aparecen algunas cosas que parece que no son muy razonables, como qué sé yo, hay estaciones en la selva amazónica que reportan prácticamente cero lluvia a lo largo de todo el año, o cosas opuestas en algún desierto que tiene demasiada agua. Eso es probablemente porque el procesamiento de datos es manual. Se hizo todo un esfuerzo ahí por limpiar todo eso, pero tampoco es del todo exacto. De todas maneras, este conjunto de datos es sumamente útil. Porque está disponible para todo el mundo y pues aún así tiene una confiabilidad bastante buena. Se han ido generando algunas cosas un poco más sofisticadas, pero sigue siendo muy útil. Uno encuentra muchos artículos, por ejemplo en biogeografía, que están publicados con base en este conjunto de datos. Entonces ha ayudado muchísimo. Bien. Ahí está recortado. Entonces, de nuevo es un recorte con base en un rectángulo, un bounding box. Y como hicimos en el otro caso, podemos ahora hacer el recorte con base en el conjunto de datos de provincias. Igual, llamamos a crop y luego al mask. Voy a llevármelo todo de una vez. Profe, Sí. ¿qué era lo que significaba mask? O bueno, ¿para qué era? Enmascarar. Ya lo corro sin el mask y con el mask. Para que... Gracias.
Sí. Ok, ahí dura un poquito más. Bueno, porque son más capas. Y si vemos cualquiera, bueno, si las vemos todas, salen de esa manera. Otras veces que lo he corrido queda un poco mejor. Yo no sé por qué. Voy a hacer una prueba. Si es el título el que me está estorbando. Si genera algún efecto poco deseado. Va de nuevo. Voy a borrar aquí por si acaso. Más o menos lo mismo. Ok. Veamos brevemente la documentación del mask, de la función mask. Ok, crea una máscara en un objeto raster. Tal vez veamos más fácil que ver la documentación. ¿Qué sucede si lo hacemos sin la máscara? Una máscara es algo que utilizamos sobre todo en raster, yo creo, para especificar un área en la que vamos a realizar alguna operación, o puede ser para excluir también esa área. Vamos a ver. Ahí el plot. Ok, aquí sí me está funcionando bien sin el mask. Vamos a hacer esto. Aquí está todo junto. Voy a utilizar esta secuencia, pero quitándole aquí el mask. Y voy a poner nada más una, la de enero. Ok. Aquí hacemos el crop. Vamos a ver si nos sirve ahí sin la máscara. Ajá, ves, aquí entonces no me hizo el recorte como yo quería. Para eso es que necesitaba esa máscara, para que me tome también en cuenta esa diferencia. Lo voy a volver a correr aquí con la máscara. Mask. ¿Ves? Ahí ya entonces me hizo el efecto que yo estaba buscando, de que sí me muestre, sí me lo recorte exactamente como yo quiero, de acuerdo al borde. Lo que sucede, a veces a mí también me confunde un poco, pero si utiliza nada más el crop, como que sí hace el recorte, pero necesito el mask para que se me visualice bien. A veces a mí me resulta un poco confuso, pero en este caso lo probé ambos y así, uno detrás de otro, y entonces me está dando el efecto que estaba buscando. Tal vez con más ejemplos, entonces se aclare un poco mejor, pero por lo menos espero que hayan visto ahí cuál era qué pasa si no le aplico el mask después. Bien,
Bueno. Y si vemos entonces ahí la información general. Esto es precipitación. Y ahí obtenemos entonces un resumen de información sobre esta capa. Vean que este es de tipo raster brick, no raster layer como el anterior. Y tiene un conjunto de capas, 12 en total. Todas tienen la misma resolución, todas tienen las mismas dimensiones y todas tienen los mismos límites y la misma proyección, todas también. Entonces, al estar en la misma estructura, yo las puedo manejar conjuntamente. Si tuviera esos 12 meses en el tipo raster layer, que era en donde teníamos la altitud, tendría que hacer 12 recortes, 12 crops y 12 masks. Pero aquí las manejo todas de una sola vez. Y si llamo a NLayers, precipitación. Ok, ahí me dice que son 12, los 12 que habíamos visto. Y aquí con el onList, que es una función de R, o sea, no de los paquetes geográficos, sino de R en general, puedo ver la lista de las capas. Es la misma que vimos con el otro, solo que aquí nos aparece por separado. Eso es porque esas capas están metidas en algún tipo de lista. Pues básicamente es lo mismo que ya vimos. Ok. Bien. Estas capas, al igual que las vectoriales, las podemos combinar en un mismo plot. Entonces voy a hacer algo similar aquí en el siguiente ejemplo a lo que hicimos la lección pasada, cuando sobre la capa de provincias colocamos los puntos de presencia del manigordo. Bueno, habría que traerse entonces los datos de los manigordos para ver dónde estaba eso. Acá. Sería buscar aquí, ¿verdad? Donde dice lectura del archivo CSV con columnas de coordenadas, etcétera, etcétera. Yo correría todo esto. También la asignación del sistema de coordenadas y lo mapeamos nada más para ver que todo esté bien. Entonces búsquense, por favor, este bloque de código que ya habíamos ejecutado la lección pasada. Ups, ponerlo mejor abajo. Ahí está. Vamos a ver uno por uno. Primero que cargue la capa. Aquí me quedó. Aquí están los manigordos. Son 50 observaciones como con 50 variables. Le asignamos el sistema de coordenadas. Esto es porque como viene de un CSV, que no es un formato geoespacial, entonces no cuenta con esa información. Y como ya vimos, nuestro conjunto de datos de altitud y el de precipitación están utilizando el WGS84. Y mapeamos los manigordos, nada más para ver que todo esté bien. Parece que sí. Ahí están los puntos en las coordenadas de Costa Rica. Ok, entonces ya tengo las dos variables que había dicho que quería yo representar en el mismo mapa. La de altitud, alta es la general, o sea, para toda Mesoamérica, altitud de la de Costa Rica, y aquí están los datos de manigordos. Entonces, pongámoslos los dos.
en el mismo mapa con la función plot. ¿Cómo se hacía? Me devuelvo ahí, más para abajo. Ujú. Entonces, como en la ocasión anterior, tenemos dos llamadas a la función plot. En la primera le ponemos la capa del fondo, que es altitud, el argumento del extent con los límites que ya hemos venido utilizando. Le decimos que agregue los ejes, eso es para que se vea un poco más bonito el mapa. La rejilla que hay en el fondo, la gratícula, cuadrícula, digo yo por lo general. Y acuérdense, el parámetro reset igual false, eso es para que no me, cuando yo le agregue otra capa, entonces no me resete el mapa. Cuando se le agregue con el segundo plot, que aquí está. Y al segundo plot le ponemos el add igual true para que entonces agregue algo sobre el mapa que ya tenemos construido, producto de la primera llamada. Entonces voy a correr aquí el primero. Ahí está. Y le agregamos el segundo plot. Y aquí el truco es el add igual true para que entonces no me genere un mapa nuevo, sino que lo sobreponga al que ya tenemos. Manigordo, bueno, le cambié el color, antes estaba en anaranjado, pero como ese mapa que me genera solito ahí tiene mucho anaranjado, entonces se lo cambié a negro. Ahí están los registros de ocurrencia, de presencia, de los manigordos. ¿Sí? Quedaron algunos como muy fuera del territorio. Bueno, ahí hay algo con eso que ahora les cuento, pero creo que no. ¿A ustedes se les ve así, como con estos puntos negros ahí tan afuera? A mí solo uno. Sí. No, a mí sí se me sale igual. Ok, A mí solo como uno. ajá, ok, puede ser que este método no sea así como tan exacto, pero bueno, no sé si será por la proyección, que algo me brinqué ahí. Pero ok, tenemos entonces aquí con el plot, que es una función muy básica en general, cómo plotear, valga el spanglish tan horrible, en datos raster y datos vectoriales, y ahí podemos poner otras capas. No me da ninguna posibilidad de manipular de tener alguna interactividad con las capas como si tenemos en alguno de los otros métodos. Ok, entonces nuevamente con las otras bibliotecas. Vamos a ver cómo incorporar eso en un mapa leaflet. Luego vamos a ver leaflet con más detalle, pero me interesa irlo introduciendo desde ahora porque como se estarán dando cuenta, es sumamente útil justamente para eso, de lograr alguna interactividad. Vean entonces lo que vamos a hacer. Bueno, habíamos visto así rápidamente que la función leaflet me permite poner un mapa de fondo. En este caso tenemos el mapa de fondo del OpenStreetMap. Luego habíamos agregado los polígonos que corresponden a las provincias. ¿Okay? Eso ya lo tenemos. Ahí le ponemos algunos argumentos como el color de la línea, el color del relleno, el ancho de la línea, y habíamos puesto también los puntitos correspondientes a los manigordos, a los lugares donde estaban los manigordos. Vamos a agregarle ahora con esta función que se llama add raster image, eso es lo nuevo, la capa de altitud. Para que la capa se vea bien, tenemos que ponerle colores que representen los valores de esa capa.
Y para eso necesitamos crear lo que se llama una paleta de colores. Ok, eso lo estamos haciendo, se está haciendo aquí arriba a través de una función que se llama color numérica. Hay muchas formas de crear paletas de colores en R, varias funciones, dependiendo del tipo de datos con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si lo que vamos a mapear en nuestro raster son datos categóricos como aquellos de uso del suelo que les estaba comentando, eso de que si es bosque o si es ciudad o si es pastizal, etcétera, etcétera, ahí seguramente utilizaríamos otro método. Ok, como esto es numérico, entonces este nos sirve. Lo que hacemos simplemente es llamar a color numeric y en el primer argumento ponemos el rango de colores que queremos que nos incorpore, con el que vamos a representar la capa raster. Este es un verde oscuro y el último es el azul. Por eso es que en el mapa de abajo, bueno, todavía no se ve muy bien, las zonas bajas tienen color verde y ya las que están por Talamanca y ahí, o sea, las más altas, entonces van tendiendo hacia ese color azul. Y en el medio le puse el color amarillo para que no haga un cambio demasiado brusco. Yo le puedo poner ahí tantos colores intermedios como yo quiera. Ok, luego le digo de dónde sacar los valores a los cuales tiene que mapear estos colores y le explico con NA color, NA, not available, como ustedes ya saben, cuál es el color que le asigna a las celdas que están transparentes. Esas son, por ejemplo, las que vienen a dar al mar. ¿Cuál color le asigna a las celdas que tienen NA? Y le estoy diciendo, póngalas transparentes. Para que entonces pueda ver ahí el mapa de fondo. Ok. Probemos con esto entonces. Ya está cargada la biblioteca. Voy a poner aquí nada más leaflet. Y ahí primero estamos definiendo la paleta de colores. Profe, eso también lo podemos correr así igual, no nos va a dar ningún problema, ¿verdad? No, así como está, como hemos corrido todo lo demás. Ok, ok. Ahí está la paleta. Y ahí está el llamado a leaflet, que como ven va pasando cada uno de los resultados a través de los pipes. Esos pipes, por cierto, estaba viendo que tienen un nombre particular, pero para la próxima lección les cuento. O sea, no se llaman simplemente pipes, se llaman pipe de algún tipo. Ok, y entonces aquí en el visor ya me aparece un mapa ahí un poco más interactivo. Bueno, de hecho está todavía bastante sencillo. Vamos a hacerle ahora un par de toques para que vean. Pero vean entonces cómo ahí ya le pusimos una escala de una paleta de colores, como un nombre para eso. Bueno, las zonas bajas entonces están más hacia el verde y las zonas altas más hacia el azul. Ahí se ve como morado por la combinación que hay con las diferentes capas, incluyendo la del fondo, que es la de OpenStreetMap, que tiene algún amarillo. Yo le puedo cambiar eso. ¿Cómo podría ser? Digamos. A ver, dame una idea. ¿Cómo representamos los colores de altitud? ¿De dónde hasta dónde? Ustedes geógrafos. ¿Alguna idea? ¿Cómo fue, profe? Perdón. ¿Cómo se verían mejor estos colores que representan la altitud?
¿Qué más podría utilizar? Aquí estoy utilizando desde el verde hasta el azul, pasando por el amarillo. ¿Cuál podría ser otra buena combinación? Con café. Con café, ok. Café lo bajo, supongo. Las altitudes bajas. Ok, Sí, ok. café. ¿Y las Ah, altas? ¿Y las altas? Puede ser amarillo las altas, pero pasando por el verde. Ok. Vamos a ver si me reconoce esas constantes. Brown, yellow. Y aquí green. En el medio. Tengo que volver a correrlo todo para que entonces la variable PAL, bueno, la variable PAL, espero que hayan notado, la estamos usando ahí en el raster image, en el argumento de colores. Ahí es donde la está empleando. Vamos a ponerlo todo nuevamente. Ahí está. Ok, ese es el tipo de cosas que se pueden hacer y hay bueno, habíamos visto cómo hacer varias más voy a moverme a la otra lección para agregarle un par de cosillas. ¿Dónde era que teníamos un mapa de estos? Eso estaba... Era aquí. Pues para no revisar la documentación ahí desde cero. Ajá. En este mapa teníamos, por ejemplo, la leyenda que nos muestra cuál es la altitud, o sea, qué significa cada uno de los colores. Vamos a ver. Entonces, como ven, eso está aquí, bueno, como puede uno imaginar, con esta función que se llama addLegend, perdón. Ujú. Le pasamos, vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo nos va así nomás. Creo que no es tan difícil. Entonces, en el título iría la altitud. Podemos poner algo así como metros sobre nivel del mar. Creo que eso se entiende. Los valores en este caso son los que vienen de la capa de altitud y utilizamos esa paleta que está en la variable PAL que ya habíamos definido. Luego una posición, eso es en qué parte de la pantalla, y lo de grupo es para la tabla, para ese control que me maneja las capas, que me permite encenderlas y apagarlas. Ok, vamos a ver si aquí sí funciona, pero todavía eso no lo vamos a ocupar. Ok, ahí está entonces la leyenda. Y tal vez en este caso quede mejor si en lugar de bottom right la ponemos bottom left, porque esa la que me queda ahí en la parte del mar.
Ujú. Entonces ahí dice qué es lo que significa cada uno de los colores. Profe, una pregunta. Sí, En eso, a mí me había quedado una duda con respecto a la leyenda. En el caso de que tal vez se muestre muy grande esta cajita que dice altitud, ¿existe una posibilidad de hacerla más pequeña o más grande? Depende de lo que uno ocupe. yo creo que sí, pero no sé exactamente cómo en este momento. Lo que supongo que se puede hacer es, vamos a ver, démosle una pequeña revisión. Vamos a buscar Google y esto es de Leaflet. Pongámosle R Leaflet porque hay varias versiones de Leaflet para varios lenguajes de programación y le ponemos el @legend. Ajá, aquí está la documentación. Posición, todo lo que podemos poner. Valores, label format. Estaba buscando algo que me diera ahí como el tamaño de las letras, pero no lo veo. La cantidad de dígitos, pero creo que esto no nos ayuda. @legend. No veo aquí algo que me ayude, a no ser tal vez, voy a probar con este Beans, pero yo creo que aquí no me va a tener ningún efecto. Que una posibilidad podría ser quitarle algunos niveles, que no me aparezca ahí los pisos altitudinales cada 500 metros. De hecho, yo creo que eso sí se lo puedo regular de alguna forma, pero no recuerdo exactamente cómo ahorita. Beans, le voy a poner 3. Yo creo que aquí no me va a funcionar eso. No se refiere a ese tipo de beans. Ah, sí lo hizo. Ya se descompuso. Esto es lo que pasa cuando uno no lo, bueno, tarde o temprano como que se alza en huelga. Voy a correrlo de nuevo. Ya no quiso. Cuando eso sucede, bueno, hay que resetear el RStudio. Esto es una falla del RStudio, no del leaflet. Bueno, esa es una posibilidad, Fernando, que veo ahorita. Reducirle con Beans la cantidad de pasos que hay en la leyenda, y yo creo que debe haber alguna forma de también alterarle en la fuente, el tamaño y el estilo de las letras. Estoy casi seguro que sí, porque aquí todo se puede, pero o casi todo. Tenemos, como pueden ver, control aquí de todo el ambiente. A diferencia de otros como las hojas electrónicas o algunos paquetes estadísticos en donde nos lo dan todo ya como un poco más fijo, digamos. Iba a decir enlatado, pero no quería que sonara así como muy despectivo. Pero sí, la ventaja de utilizar una herramienta como esta es que tenemos mucha libertad para configurar, y también muchas opciones, porque hay mucha gente que está haciendo cosas diferentes, como esto del leaflet, el ggplot, el plot sencillo, y hay más paquetes para graficación y para mapeo, que vamos a ver algunos de estos. Esa es la que se me ocurre de momento, así Fernando. ¿Sabe? Podemos ir explorando otras, ¿sí?
Y eso varía dependiendo de si estamos usando una biblioteca o si estamos usando el plot base, por así decirlo. Sí, esto que estamos haciendo es del leaflet. Ujú. Entiendo, entiendo. Es que en el que había tratado yo creo que era en el plot base, me parece, y no le había llegado. O sea, logré disminuir el tamaño de letras, la posición, pero lo que no logré fue reducir como, no sé cómo decirlo, como en este caso, este cuadrito blanco que aparece, que indica lo de la altitud, eso nunca lo logré disminuir. Entonces, como que tapaba todo creo que era el gráfico, el histograma que estaba haciendo, entonces no me servía por eso. Ya, ok. Sí hay que buscarlo ahí en la documentación, cuál es la opción. Ese es un poquillo más tieso, yo creo. El plot sencillo. Es así como, yo lo uso como para cosas muy rápidas. Ujú, Está bien. ujú. Bien. Entonces, esta ha sido una visión, bueno, ¿alguna pregunta sobre este mapa? Como les digo, luego vamos a ver el leaflet ahí con más detalle, poco a poco. Hay un montón de cosas que podemos hacer aquí, como agregarle más capas base, el control para activar y desactivar cada una de las capas, leyendas, hacerlo más interactivo y con los otros paquetes que hemos visto también vamos a ir viendo poco a poco más opciones. Como les decía entonces, lo de esta semana ha sido una visión ahí muy rápida para que ustedes tengan idea de los tipos de datos geográficos que podemos manejar con R, cuáles son los paquetes. Entonces nosotros principalmente vamos a utilizar, en otro lado, vamos a utilizar el SF para manejar los datos vectoriales y el raster para manejar los datos raster, tal vez dando ahí algunos ejemplos de vez en cuando con el Terra, que es el nuevo, pero yo creo que principalmente es el raster. Entonces, el modelo vectorial, como ustedes ya sabían seguramente, eso son líneas, puntos, polígonos, y el modelo raster es pues básicamente una matriz que tiene valores que corresponden por lo general a alguna variable biofísica, como estas que estamos viendo de altitud o de precipitación y en algunos casos también variables categóricas como estas de uso del suelo. Entonces, para eso tenemos el paquete raster y hemos visto también varias opciones para mapear eso, el plot, el sencillo que venimos viendo desde los gráficos, el ggplot, que es parte de Tidyverse, con ese podemos generar mapas y para algunas más interactivas, pues tenemos el leaflet, que tiene la gran ventaja de que genera HTML, entonces eso lo podemos poner en una página web ahí más directamente. Luego vemos con más detalle las capacidades de cada uno de estos. Ok, para la próxima lección, entonces continuamos con el libro y empezamos a ver ya las operaciones con atributos. Atributos llaman en este texto a lo que nos aparece en la tabla sí, tabla de atributos, esta que llaman aquí solo que esto es una capa vectorial, perdón, raster. Teníamos vectores aquí. Aquí, la de provincias. ¿Qué pasó? Ah, lo estoy cargando con la función de raster. Ok, los atributos son estos, ¿verdad? Que me aparecen en esta capa. Entonces, en esta tabla. Entonces, las operaciones con atributos son como filtrar, por ejemplo, que me reduzca la selección a los registros que cumplen con determinada característica. Eso ya lo hemos hecho de varias formas. Ahí vamos a emplear ya otra vez este tipo de procesamiento como el de Tidyverse para hacer selecciones, para hacer filtros, puede ser para combinar varias capas también.
Todo ese es el tipo de operaciones que se hace con atributos. Y para el caso de los raster, algunas de las funciones que hemos visto el día de hoy, pero ya más a profundidad. Entonces, por favor, recuerden para la próxima leer el capítulo 3, el de las operaciones con atributos. ¿Alguna pregunta? Profe, bueno, yo con este tema estoy bien, pero sí Ujú. tengo unas preguntas sobre el proyecto. No sé si me paran chancecito para hacérselas. Claro que sí. Ajá. Ok, ¿se las hago ya? Sí, sí, sí. Voy a parar aquí eso. Ajá. Ok. Bueno, todavía no me he puesto en plan seriamente a hacerlo, pero ayer me puse a hacer unos primeros gráficos y tuve problemas porque me tiraba unos errores. Trataba de hacerlos, bueno, lo que yo entendí con las instrucciones, hay que hacer un gráfico para cada una de las columnas, o sea, para temperatura, viento, lluvia, todo eso, ¿verdad? Para Ujú. representarlas. Ok, traté de hacer uno primero con temperatura y me tiraba un error de que de la variable no era contable o una cosa así. Tengo que abrir el proyecto y ya se lo enseño. Suave, pero no me está queriendo abrir el proyecto. Pero una pregunta, cuando uno guarda un proyecto, porque me aparecen en plan, la vara de Liberia, que se me olvidó el nombre, los datos de la estación, pero no me aparecen en plan en la consola lo que yo hice ayer. Ya lo sé, ya los tengo. Cuando yo tiro el dato, el gráfico, digamos, cuando lo corro, me sale un error de que la variable de temperatura no se puede graficar, digamos. Y cuando lo logro graficar, porque si lo tiro como un histograma me lo grafica, pero si lo tiro como una densidad, perdón, si lo tiro como un histograma no me lo grafica, pero si lo tiro como una densidad, en plan el eje X se ve muy lleno, como literalmente con una línea negra. Supongo que es por la cantidad de datos que tiene, creo suponer. Pero no sabría decirle si... Perdón, Manuel, estoy. Sí, estás sí, estoy. muteado. Perdón. Sí, ya me dijeron. Gracias. Sí, hola, Cristian. Te quería preguntar si querías contestarle vos a Ignacio. Em, Mira, la base de datos no está limpia, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí hay celdas vacías. Sí, eso ya lo Y, corregí. ok, eso tienes que, ¿verdad? Corregir primero, porque si no, efectivamente te puede generar errores ejecutando alguna función que no acepta NAs. Ujú. Entonces, eso es lo primero. Entonces, tienes que eliminar, ¿verdad? Ese factor de la base de datos cruda, ¿ok? Luego, la cantidad de datos no es tanta.
Entonces ahí no se debería tirarte, ¿verdad? En esa función de la densidad Ujú. una línea negra. Entonces ahí hay otro asunto tal vez de formato. ¿Está viendo mi pantalla? Ahora sí, mira, Ok, ahora sí sale. digamos, esta línea de acá, digamos, aquí donde están las temperaturas, dime, sale esto así, digamos, no se puede leer. Y eso es tirándolo como una densidad, digamos, como un formato de densidad. Sí, eso es un formato que ahí tienes fechas. Ok. ¿Ves? Es el error que me decía. Si lo tiro Ok. como un histograma. Entonces, igualmente, digamos, no me he puesto seriamente a buscar los errores. Yo me puse a leer un poco la documentación en internet y encontré otros gráficos que tal vez me puedan servir para trabajar con temperatura. Pero dice es un gráfico que tan siquiera hemos visto y me sale un error de esos, ahí sí, sí posiblemente sí quede más pegado que lo que estoy ahora. Sí, 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 habría que revisar ¿verdad? Primero empezando, ¿verdad? En tirarte el tipo de dato, la dimensión em, del data frame, porque si ahí, ¿verdad? Por ejemplo, eliminaste celdas vacías, Ujú, entonces tienes la columna de la fecha, de las fechas, em, con más celdas comparado con la columna de la temperatura donde eliminaste celdas. Entonces, ¿verdad? Y eso ujú. debería ser exactamente la misma dimensión para visualizarlo. Entonces, son ese tipo de cosas iniciales Pero que hay igualmente, que ¿verdad? eliminar. Ujú. Igualmente, digamos, en este gráfico, yo simplemente estoy graficando la temperatura, porque es lo que le estoy diciendo que me grafique, ¿no? Digamos, aquí esto simplemente, estas fechas de acá, simplemente es el título que se le pone a, Sí, a sí, la- el syntax código está Ajá, bien. El problema son todavía los datos. ok, Es el ok. tema. Entonces, con syntax ahí estás bien, al menos así viéndolo, ¿verdad? No detecto ningún Ujú, error. Entonces, el tema siempre es, primero, ¿verdad? Verificar, limpiar el dato crudo, ok. Y revisar el formato. para limpiar el dato, yo lo que hice fue seguir los pasos, de hecho, en la clase suya, que usted pone el complete case, pero como los datos anteriores estaban, digamos, limpios Completos. completamente, ajá, estaban Sí. completos, no nos ocupaba poner el NA.meet. Entonces yo lo puse y le volví a tirar el complete cases y ya me tira que sí, que aquí están que ya está limpio, digamos, ya está sin los NAs, ¿no? En realidad, sí. Pero creo que es mejor si eso guardas con otro nombre para no sobreescribir el dato original. Sí, siempre, ¿Ves? Entonces ahí usaste en todos los casos para verificar y luego para omitir los NAs la nomenclatura original de CLM. ujú, Entonces estás sobreescribiendo, ¿verdad? El dato original. ok, Entonces ahí ok, te pueden quedar algunos residuos también. Entonces en principio eso está bien, ujú. pero mejor, ¿verdad? Para la última línea que Para esta, uses, ¿verdad? Es CLM 1 o 2, ¿verdad? Para tener una versión diferente, limpia a la original. ok, Por ok, cualquier cosa, ¿verdad? Que algo sale ujú, mal, siempre ahí tienes, ¿verdad? El dato crudo original. ok, ok, Y luego tienes que verificar también punto y coma de los decimales. Eso genera muchísimos problemas. Que acá la configuración original para separar decimales es coma.
¿verdad? Entonces, Ujú. y el dato tal vez no, entonces tienes que fijarlo en esto y todos. Eso Eso, siempre es algo eso de los yo lo... primeros problemas. Ujú. Ok, ok. Ah, bueno, ahí puede estar un error, sí. Porque yo cargué el archivo directo que ustedes nos subieron. Cargué ese, pero yo tengo otro en el que sí lo especifiqué a punto y coma. Ok, entonces nada más para verificarlo, ¿verdad? Si se carga con aquí la función, por ejemplo, head, ¿verdad? El encabezado, las Ujú. primeras 5 líneas para ver cómo te aparece. Si ahí, por ejemplo, está como separador de decimales, coma, y tienes la compu, ¿verdad? Con otra configuración, va a haber un problema, o al revés. Entonces, Ujú. ahí, ¿verdad? Con esos primeros pasos, hay que ojear los datos, el estado de los datos, el formato. Así es como me lo está dividiendo. ¿Ves? Ahí tienes comas. Ujú. Sí. Entonces, Entonces, tengo que si tenerlo tú a punto y tienes coma. si ahí tienes comas para Ujú. separar decimales y si tienes la compu con la configuración de puntos, te va a generar un error, ¿verdad? Y muchas veces ahí se te grafica algo, pero se ve raro, ¿verdad? Entonces, eso hay que alinearlo primero. Ok. Yo creo que por el mensaje que vi primero, como que está creyendo el R, digámoslo así, que esos datos son tipo carácter y no tipo numérico. ¿Cuál? También, Este. Hay uno, continuous. ajá, como te está diciendo, eso no es Ajá. continuo, que es de una manera de decir que no Ujú. es numérico. Creo que puede estar creyendo que esos datos, como tienen coma, son este texto. Es Entonces una los tengo posibilidad que se puede dar. que guardar en punto y coma, ¿no? O a punto. Tienes que usar una configuración y un formato consistente. Entonces, si eso está en coma como separador de decimales, tienes que fijarte en tu compu, Ujú. si tiene la misma, o conviertes, ¿verdad?, los comas a punto al importar. Ok, ok. Y luego, ¿verdad? Por ese error que dice Manuel, que no había visto, entonces también que conviertes en data frame, verificando que esto es numérico, Ok. ¿verdad? Porque ahí uno exporta un dato de un sensor. Eso es automático, ¿verdad? Pero puede ser perfectamente que el sensor lo escribe, ¿verdad? Como un texto, como un carácter. Y para convertir a un data frame, ¿lo hemos visto en clases o tendría que Sí. buscarlo por...? Sí, ok. Si lo hemos visto en data.frame, Ok, ok. ¿verdad? O también como matriz, as matrix. Hay esas opciones, ¿verdad? Para convertir en formatos. De acuerdo. Dinos, voy a revisar eso bien entonces. Poco a poco. Sí. Ah, sí, exactamente. Ignacio, sí, es que no sé si eso te está confundiendo. Una cosa es el separador de las columnas, que a veces hemos visto punto y coma, pero Cristian se está refiriendo al separador de los decimales Ujú. en este caso. Sí, 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 sí sí. está claro eso. Ok. Ah, ok, perfecto. Ok, Ya. entonces poco a poco. Y si tienes más consultas, ¿verdad? Lo hablamos. De acuerdo. Nos avisas. De acuerdo, profesor. Gracias. Poco a poco. Muchas gracias a los dos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos por aquí y nos hablamos el lunes. Lean por favor el capítulo 3 del libro. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengas Luego. Manuel, si tienes un chance, Sí, claro. nada más para